esta ponencia con Flor Trejo Rivera, de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Arqueología e Historia de México, una estrategia basada en la ciencia y la cooperación, el Juncal como escuela internacional, ¿no? Una alternativa. Bueno, muchas gracias por el placer de estar aquí y contar una historia compartida y también la oportunidad de abonar a este debate tan interesante que justo, bueno, no empezó anoche, pero anoche se puso intenso con diferentes ejemplos de cómo se trabaja el patrimonio cultural sumergido, como lo diría el grupo científico, o cómo se trabajan y cómo se investigan los tesoros, como lo dirían las empresas privadas. Yo les voy a contar el caso de la investigación del navío Nuestra Señora del Juncal, y cuando me invitó Jesús, bueno, yo he hablado muchas veces del Juncal porque ya es más fácil hablar del Juncal que hablar de mi vida, creo que me lo sé más. Y entonces no les voy a hablar ahora del Juncal, sino les voy a hablar el detrás de cámaras, cómo es la investigación sobre este barco. Cuando estaba pensando cómo iniciar la presentación para que fuera atractiva, por casualidad abrí mi iPad y no podía cerrar un archivo, y el archivo que no podía cerrar era una novela que se escribió sobre el Juncal. Y casualmente me topé con un subrayado mío y me encantó porque es la manera en que voy a empezar este relato. No voy a decir el autor ni el título porque no quiero criticar la novela, pero quiero resaltar algo. Y en esta novela, que se combina la historia del naufragio del Juncal con la historia típica de los arqueólogos que le están buscando y la historia típica de los buscadores de tesoros que también le están buscando, y hay una pugna por quién lo encuentra primero. Están hablando en este diálogo personajes en la novela que están discutiendo sobre si lo hacen los arqueólogos o lo hacen los buscadores de tesoros. Y esta frase me encantó. Uno de los protagonistas, hablando sobre el proyecto, dice: porque una excavación subacuática en plan científico sale carísima y los objetos solo sirven para terminar en un museo y para evitar una querella diplomática. ¿De quién iba a ser el pecio? La ley internacional no está clara. Por lo tanto, no sé si para bien o para mal, en 1986 se firmó un convenio entre España y México sobre naufragios históricos que incluía una cláusula secreta: no revelar la situación del Juncal y dejar que los restos reposaran en el fondo. Por eso, México prohibió un año después la actividad de los barcos cazatesoros, aunque era de esperar que tarde o temprano lo encontraran. Y entonces, debajo de esta frase, puse la imagen de un museo de arqueología subacuática y tuve mucho cuidado de poner una imagen de México para que no se ofendieran. O sea, no quiero hablar aquí de cuestiones de museos aburridos, pero me encantó y resalté tres cosas que siempre se destacan mucho cuando se critica la investigación científica desde otro lado, ¿no? Bueno, aquí dice que es muy caro, que termina en un museo, así como diciendo qué aburrido, y que sirve para evitar querellas diplomáticas. Es decir, lo científico y lo legal solo resulta atractivo a los arqueólogos y las instituciones, aparentemente. Pero ¿es verdad esto, o en realidad es que las instituciones y los científicos no hemos sabido enamorar a la gente? La idea del tesoro, los objetos valiosos, siempre rodea y envuelve, como estos tentáculos del pulpo, la historia de cualquier naufragio. Y solo expone una faceta de su valor. O sea, siempre que uno pone en internet arqueología subacuática, barcos hundidos, etcétera, aparecen paralelo a los trabajos este tipo de imágenes. Pero, ¿cuál es el otro lado de la moneda, aprovechando el cartel que hizo Jesús Calero, donde se ve este real de A8 transparente y que detrás de la moneda podemos ver otras cosas? Bueno, la historia casi siempre se considera aburrida y por eso me encanta este meme.
¿Quieres andar conmigo? Todo el tiempo tendrás acceso a datos históricos totalmente inútiles. Es decir, la historia o los datos históricos parece que no sirve para nada, pero si relacionamos esto con lo que expuso de manera brillante Manuel Lucena, pues nos damos cuenta que si hilamos bien esos datos y tejemos bien esa historia, podemos ver otro lado brillante de los naufragios. Y ahora sí voy a entrar de manera muy puntual en el caso del Juncal. En 1631, cuando zarpa la flota de la Nueva España del puerto de Veracruz, en octubre, al mando del general Miguel de Chazarreta, salen en una temporada de nortes, es una navegación muy accidentada y se pierden los dos navíos principales, Nuestra Señora del Juncal y el Santa Teresa. A partir de ahí, a partir de esa tragedia, empieza una historia súper interesante y apasionante de búsqueda del barco. En ese mismo siglo, en 1698, se hace un contrato del rey con asentistas particulares para buscar el Juncal y todos los restos de embarcaciones que estuvieran hundidas en el Golfo de México. Así lo dice el documento, yo nada más lo estoy poniendo en palabras modernas, pero así dice. Y a partir de ese momento ha habido una serie de intentos y de proyectos por localizar los restos del Juncal. ¿Qué tiene de apasionante la búsqueda de este barco? Más allá de su cargamento, que si hacemos una evaluación con otras embarcaciones que zarparon y sí llegaron, es un cargamento normal, o sea, no es extraordinario. Pero gracias a una investigación que hacen en su momento las autoridades portuarias sobre el naufragio, estoy hablando del siglo XVII, se menciona que es el tesoro más rico que ha salido jamás del Nuevo Mundo. Y esa frase es la que queda ahí grabada para la motivación posterior. Ya si entramos en el siglo XX, hubo muchas propuestas de buscadores de tesoros por localizar los restos del Juncal. No puedo contar aquí toda esa novela porque todavía no puedo, están en nuestros expedientes secretos, pero justamente para proteger ese barco, porque es muy difícil estar monitoreando el mar territorial mexicano, que tenemos más mar que tierra, en 1996 se hizo oficialmente un proyecto ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para investigar no solamente el Juncal, sino toda la flota en su conjunto. Y a partir de ahí empezó una aventura científica, porque encontrar los restos de un barco en específico, sin tener una coordenada precisa y datos ambiguos de siglos anteriores, pues es el reto intelectual más grande que se puede tener. Y ahora les voy a contar un poquito de eso. Si nos vamos en los años, o sea, 1996, México empieza con este proyecto y en el 2014 se firma un memorándum de entendimiento entre México y España en relación al Juncal, pero con un interés que se extiende al patrimonio cultural sumergido común, que es todo prácticamente. Este es el panorama, pero cuando se hunde el Juncal, 350 años después, queremos saber dónde están los marineros naufragados en la negra noche, que esa es una frase de Víctor Hugo en su novela Los trabajadores del mar, que me encanta. Es decir, queremos saber la historia de quienes iban a bordo y no dónde estaban los restos del tesoro. Si ustedes ven en la pantalla, esas calaveras de dulce que ven ahí, bueno, es nuestra tradición del altar de muertos. Les hicimos un altar de muertos a los tripulantes del Juncal. Cada uno de las calaveritas de dulce tiene el nombre tal cual como está registrado en el archivo. Tienen un cofre del tesoro que van ahí en la lancha que se salvaron, porque se salvaron con una parte del tesoro. Y en este ejercicio de identificar a los tripulantes, por eso puse esa foto, se ha tejido una historia muy interesante. ¿Ven los signos de interrogación en el Golfo de México? Bueno, cuando
te metes de lleno a tratar de localizar los restos de una embarcación, es cuando comprendes el valor de los restos de este patrimonio, el valor de rescatar su historia y de compartirla. ¿A qué me refiero? Parece muy fácil decir, bueno, nos vamos al archivo, encontramos el documento, la bitácora donde está registrado el momento del accidente, hacemos una conversión de leguas, unos cálculos ahí de la cartografía con sus errores históricos y prospectamos, utilizamos alta tecnología y todo es muy sencillo. Pues no. En principio, los relatos de los testimonios no coinciden, como suele suceder, es decir, según cada personaje y en qué parte del barco estaba y a qué se dedicaba y cuál era su mundo cultural, es el dato que tenemos. Entonces no es lo mismo el dato del religioso que contaba el tiempo en credos, rezando, no es el mismo relato, el del contramaestre que explica con cuestiones más náuticas el área del naufragio, y no es lo mismo uno de los comerciantes que iba a bordo y que se salva y que está muy interesado en cobrar el seguro y hacer todos estos procedimientos legales en su testimonio. Ahí tenemos tres mundos que van en un solo barco. Bueno, pues tuvimos que estudiar cartografía histórica, meternos en temas de construcción naval, es decir, cómo era el Juncal, tratar de calcular a qué velocidades navegaba, si iba dañado, qué maniobras pudo hacer. Después nos tuvimos que meter al tema del arte de navegar, porque si habían dado más o menos unas coordenadas, cómo la habían obtenido en medio de la lluvia de noche, es decir, el astrolabio ahí no funcionaba. Entonces, ¿cómo sabían dónde habían naufragado si no se veía nada alrededor? Una investigación muy profunda de archivo que nos llevó fácil unos 5 años para tratar de localizar toda la información. Y después, ya que teníamos reunido todo esto, bueno, llega la otra parte, la parte oceanográfica, es decir, una cosa es la investigación histórica, pero el mar, cómo funcionaba en 1631. Entonces, trabajando con oceanógrafos de la UNAM, se diseñó un modelo matemático para ver exactamente el 31 de octubre de 1631 cómo estaban las corrientes, si había un norte, si era un huracán, si hubo fenómeno del Niño del lado del Pacífico, si afectó, calculando con la velocidad del Juncal, cómo iba navegando, los testimonios, etcétera, etcétera. Y entonces todos esos datos se pusieron en un modelo matemático y se estableció un área de búsqueda que es enorme en términos humanos para llevar a cabo en una sola campaña de mar. Y les estoy hablando de 20 años de investigación, es decir, tengo 15 minutos para resumir 20 años de investigación. Todo esto, por supuesto, que nos va llevando a profundidades en las cuales vamos reconociendo una sociedad náutica de la cual somos herederos todos. Y les voy a decir, porque el momento clave del naufragio, cuando uno está leyendo las maniobras que hacen para sobrevivir, se te pone la piel chinita cuando entiendes esas maniobras, dices, eran grandes marineros, estuvieron así a un pelito de salvarse de la nada y no se salvaron. Estamos obligados a reconocer a esos grandes hombres y a no pensar la historia del Juncal en términos económicos, sino lo que está representando realmente. Y para esa representación más compleja, puse esta imagen y aquí entra en acción el otro tema que tiene que ver con esta charla, la ciencia y la cooperación. Jesús Calero me dijo, platica o habla, como dirían en España, conversa, nosotros decimos platica en México, el Juncal como una escuela internacional. ¿A qué se refiere? Bueno, esa imagen que ven ahí es del Códice Durán y me encanta y me fascina porque es la llegada de Cortés a las costas de Veracruz. Pueden ver el barco con una población española y después ven el árbol con un indígena ahí arriba. ¿Qué nos está narrando esa historia? Y me encanta y les voy a decir dónde se unen estos dos mundos. Llega Cortés a las costas de Veracruz y en lo que ahora es la Ciudad de México, Tenochtitlan, está Moctezuma, llega un personaje con él y pide, voy a usar palabras extrañas, bueno,
voy a usar palabras que no se usarían en ese momento, pero es el contexto. Pide audiencia y le explica a Moctezuma, he visto en el mar una roca horrorosa flotando. Es decir, se refería al barco, pero no solo era una roca horrorosa flotando, sino que tenía gente que se movía y que además tenían un vehículo menor en el cual salían a pescar. Es tan extraordinario el relato que Moctezuma no le cree y manda unos espías a Veracruz. Van los espías, verifican la historia, regresan y le cuentan que es cierto, y entonces él inicia un operativo de reconocimiento, es decir, ¿quiénes son esos que están en el mar? Y para reconocer quiénes son, manda comida y dice, ofrezcan la comida, si se la comen, es que son personas que están regresando a un lugar que ya conocen, y entonces vamos a sentarnos a platicar, a hablar. Entre la comida que llevan y todas las viandas hay cacao. Entonces llegan ellos a la orilla, hacen señas a la embarcación, Cortés manda una lancha, se comunican a través de señas, los suben a la lancha a estos comisionados y hacen el intercambio de alimentos. Claro, Cortés previamente dice, pruébenlos ustedes, no vaya a ser que esté envenenado, lo prueban y cuando empieza el intercambio gastronómico, el cacao les fascina, es lo que más les gustó. Y justo ayer que yo estaba comiendo un postre delicioso de chocolate, me acordé de esa escena. ¿Cuánto tengo? 3 minutos. Bueno, ya voy a terminar. ¿Qué ofrece Cortés a cambio de lo que le habían llevado de alimentos? Un pedazo de bizcocho, que es este pan cocido 2 veces, que es el típico pan marinero, y vino. ¿Y saben qué les encantó a ellos? El vino. Evidentemente, y les gustó tanto que no se pudieron bajar ese día del barco y tuvieron que bajarse al otro día. Regresa con, uno de ellos guarda un pedacito de bizcocho, regresan con Moctezuma, se lo enseñan, Moctezuma lo prueba y hace un ritual y lo entierra. Porque en ese momento pues estamos hablando de 2 culturas náuticas marítimas que se están reconociendo. Lo que pasa es que no está muy trabajado que el aporte náutico de la sociedad prehispánica a la navegación europea en ese momento de encuentro. Bueno, con esta imagen lo que quiero resaltar es que de eso se trata. O sea, no es, como dijo Manuel Lucena hace rato, no es un proceso de conquista que podemos hablar en blanco y negro. Es un reconocimiento de 2 culturas que se ve reflejado cuando trabajamos de manera arqueológica en los restos de una embarcación. Entonces, en ese sentido, como les mencioné, en el 2014 se firma un memorándum de entendimiento entre México y España en relación al Juncal, porque partimos de este punto. Ponernos a pelear de quién es el barco es tan aburrido, tan estéril, que ese no es el camino. El camino es trabajar juntos porque es un patrimonio común. Vamos a ponernos de acuerdo antes de encontrarlo para no entrar en estos pleitos que no nos llevan a nada. Lo que quiero decirles es que ha sido muy fácil ponernos de acuerdo. O sea, no hay contradicciones en lo que queremos. Lo que es complicado es atender a la parte burocrática que lleva toda esta documentación. Entonces, en este sentido, el ejemplo del Juncal que les acabo de resumir extremadamente rápido, pues se trata de eso, de trabajar juntos. Esta es una investigación larguísima, compleja, pero se trata de trabajar juntos porque eso que encontremos pues es lo que somos ahora y nos permite comprender un pasado un poco olvidado y que se diluye, que es la relación del hombre con el mar. Y ya con esto termino. Gracias.